Comenzamos el segundo capítulo de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Este capítulo se llama Trabajando con voltaje. Este primer, esta primera lección comenzamos el segundo capítulo, que es Trabajando con voltaje. Dice, introducción. El contacto eléctrico puede ser mortal. Puede causar quemaduras y graves. Comenzamos. Introducción. El contacto eléctrico puede ser mortal. Puede causar quemaduras graves e incluso ser fatal, y esto dependerá de la intensidad de la corriente, voltaje de corriente alterna o de corriente continua, duración de la exposición, resistencia del cuerpo, ruta de la corriente a través del cuerpo y factores individuales. Por lo tanto, es importante observar las precauciones de seguridad adecuadas. Hay un símbolo especial que indica que se trata de un voltaje potencialmente mortal. Primera pregunta de la primera lección de este capítulo. Aquí se puede ver la batería HV de un vehículo híbrido. ¿Cuál es el significado de este símbolo? Tenemos, está trabajando con un voltaje potencialmente mortal, estás trabajando con un voltaje bajo, estás trabajando con una resistencia potencialmente mortal. Pues marcas la que creas conveniente. Nos vamos a la pregunta 2 de la primera lección. ¿Cuál es el peligro si se entra en contacto con este voltaje? Aquí hay que poner verdadero o falso. Principalmente pica un poco. Puede ser mortal. Puede provocar quemaduras graves. Marcad lo que creáis conveniente para luego resolverlo en el vídeo de respuestas. Pregunta 1.3. ¿De qué factores depende el peligro? Aquí también es verdadero o falso. Intensidad de la corriente, factores individuales, ruta de la corriente a través del cuerpo, duración de la exposición, voltaje de corriente alterna o corriente continua, la resistencia del cuerpo. Pasamos a la siguiente, pero tenéis que contestar verdadero o falso a estas respuestas. 1.4. ¿Qué se debe comprobar antes de trabajar? Las normas de seguridad, la resistencia de tu cuerpo o la corriente. Marca la que creas conveniente. 5. Clica en el pictograma que indica que se trata de un voltaje peligroso. Solo tienes que ver de los 4 pictogramas que hay cuál es el que significa voltaje peligroso. Pasamos a la lección 2 y la pregunta 1. Aquí tenéis un cuadro que marca en vertical tiempo y en horizontal corriente en miliamperios. Dice, contacto eléctrico. La duración y la intensidad de la corriente a través del cuerpo humano son los mayores peligros. Esto se debe a que una mayor intensidad de corriente puede fluir fácilmente cuando el voltaje aumenta. Los voltajes más altos también son peligrosos. El voltaje seguro es de 60 voltios para la corriente continua y 30 voltios para la corriente alterna. El cuerpo humano reacciona de forma diferente al voltaje, dependiendo del tipo de corriente. Leyenda. Verde, no se nota externamente. Muy suavecito. Amarillo, externamente perceptible. Calambres musculares. Naranja, calambres musculares, dificultad para respirar y soltarlo ya no es posible. Naranja, calambres musculares, dificultad para respirar, soltarlo ya no es posible. Rojo, mortal, quemaduras pero respiratorio. Rojo, mortal, quemaduras, paro respiratorio y paro cardíaco. Vamos a la pregunta 1 de la lección 2. Observa el gráfico. Puedes cambiar entre voltaje, corriente continua y corriente alterna. Vosotros no podéis cambiar nada porque no tenéis el programa,
pero yo puedo cambiarlo. Aquí tengo, por ejemplo, la corriente alterna. ¿Qué dos unidades se exponen aquí una en contra la otra? ¿Qué dos unidades se exponen aquí una contra la otra? Voltaje, verdadero o falso. Corriente, verdadero o falso. Tiempo, verdadero o falso. Pues ponéis lo que creáis conveniente. La pregunta 2.2. ¿Cuándo es mayor el peligro? También verdadero o falso. Si la temperatura es más baja, si la intensidad de corriente es mayor, si el tiempo de exposición se prolonga. Vamos a por la tercera. Pregunta 3 de la lección 2. ¿Por qué es peligroso un alto voltaje? Porque la impedancia aumenta, porque así se reduce la resistencia, porque así es más fácil que fluya una corriente de mayor intensidad. Fijaros, aquí tenéis que hacer una cosa. Si no sabéis lo que es la impedancia, por ejemplo, pues tenéis que mirarlo por internet para saber lo que es la impedancia. Si no sabéis lo que es la resistencia, pues lo miráis también, aunque hemos visto alguna cosa de estas. Por lo tanto, toda aquella palabra que no entendáis, hay que buscarla por internet, ¿vale? Seguimos. Pregunta 4 de la lección 2. ¿Cuál es el límite de detección del cuerpo humano para el voltaje de corriente alterna? Y aquí tenéis que ver en el gráfico. En corriente alterna, pues el límite de detección, es decir, externamente perceptible calambres musculares. Tenéis que buscarlo en el cuadro. Miradlo bien y intentar resolverlo porque vamos a ver varias preguntas sobre el cuadro. Pasamos. Lección 2, pregunta 5. ¿Cuál es el límite de detección del cuerpo humano para el voltaje de corriente continua? Entonces, claro, aquí tengo que pasar a corriente continua, que no he pensado. Pero aquí se puede ver también, ¿vale? Pregunta 6 de la lección 2. ¿Qué área indica que ya no es posible soltarlo? ¿El área de color naranja, el área de color rojo, el área de color amarillo? Pregunta 7 de la lección 2. ¿Cuánto tiempo puede fluir una corriente de 20 miliamperios de voltaje alterno a través de una persona antes de que ya no sea posible soltarlo? Introduce la respuesta en segundos. Tenéis que mirar el cuadro. 20 miliamperios es lo que marca de intensidad. Vamos a por lo siguiente. Lección 2, pregunta 8. Por encima de qué corriente es siempre potencialmente mortal. Repito, por encima de qué corriente es siempre potencialmente mortal. Pues tenéis que ponerlo. Mirando en el cuadro. Pregunta 9 de la lección 2. Localiza las siguientes secciones del gráfico. Podéis poner aquí uno empezando por la izquierda, los puntos que tenemos aquí, 2, 3 y 4. O sea, izquierda 1, el verde 1, el amarillo 2, naranja 3 y rojo 4. ¿Vale? Y te vais poniendo por orden. Mortal, ¿cuál sería? Por ejemplo, si es el verde, pues ponéis 1. Si es el rojo, pues ponéis 4. A 4 ponéis 1. Perdón. Me he hecho un lío. Vuelvo a repetir. Localiza las siguientes secciones en el gráfico. Tenéis que poner, empezaremos por el primero, que es el verde. Los puntos que hay sería el verde 1, el amarillo el 2, 3 el naranja y 4 el rojo. Entonces tenéis que poner mortal, ¿qué número es? Calambre muscular, ¿qué número es? No se nota exactamente qué número es y soltarlo ya no es posible, ¿qué número es? ¿Vale? (3.1) Resistencia física. El cuerpo humano tiene una resistencia, como ya has aprendido, esta resistencia depende de varios factores. Para hacerlo más fácil, aquí hemos hecho un promedio.
Nota. La resistencia equivalente para dos resistencias paralelas iguales, como las piernas, se calcula dividiendo una de estas resistencias entre dos. Nota. La resistencia equivalente para dos resistencias paralelas iguales, como las piernas, por ejemplo, se calcula dividiendo una de estas resistencias entre dos. Por el pronto tenemos aquí el 3.1. Aquí se puede ver un ejemplo esquemático de la resistencia del cuerpo. ¿Cuál es la resistencia de un brazo? Lo marca con rojo, ¿vale? Pues lo contestáis. 3.2. ¿Cuál es la resistencia de una pierna? También lo marca la pierna en rojo. Pues contestáis. 3.3. ¿Cuál es la resistencia del torso? También nos marca el torso en rojo. Lo contestáis. 4. ¿Cuál es la resistencia entre las dos manos? La contestáis también. 5. ¿Cuál es la resistencia entre una mano y un pie? Fijaros que está en rojo y también entra, por supuesto, el torso. ¿Vale? Seguimos. 6 de la lección 3. Pregunta 6 de la lección 3. ¿Cuál es la resistencia de esta persona entre una mano y los dos pies? Ojo, porque veis que es la parte roja, pero los dos pies están en paralelo. ¿Vale? Tened eso en cuenta. 7. ¿Cuál es la resistencia de esta persona entre las manos y los dos pies? Aquí está todo ya completamente en rojo. Pues hay que ver lo que es cada resistencia y hacer en la resistencia total del cuerpo. Venga, pues vamos a ver cómo lo hacemos. 4.1. Dice, peligros en la práctica. En la práctica te encontrarás peligros en la práctica. En la práctica te encontrarás con situaciones en las que el contacto eléctrico puede llevar a situaciones peligrosas. En esta sección veremos cuáles son las consecuencias. Leyenda. Verde, no perceptible externamente. Amarillo, externamente perceptible. Calambres musculares. Naranja, calambres musculares, dificultad para respirar, ya no es posible soltarlo. Rojo, mortal. Quemaduras, paro respiratorio y paro cardíaco. Bien, por la pregunta 4.1 dice: un mecánico ha abierto la batería de alto voltaje de un vehículo híbrido. Entre las dos manos tendrá un alto voltaje de 400 voltios, corriente continua. ¿Cuál es la resistencia de mano a mano? Pues lo contestáis. La 4.2. Un mecánico ha abierto la batería de alto voltaje de un vehículo híbrido. Sobre ambas manos se coloca un alto voltaje de 400 voltios, de corriente continua. ¿Cuál es el voltaje que ha tocado el mecánico? Pues aquí tenéis que ver el voltaje que toca según el esquema que veis aquí. Lección 4, pregunta 3. Tiene la siguiente información. Resistencia 1000 ohmios, voltaje 400 voltios, de corriente continua. Aplica la ley de Ohm para determinar la corriente a través de esta persona. Sabéis que la ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por intensidad. De aquí tendréis que despejar la intensidad. Lección 4, pregunta 4. Observa el gráfico de voltaje de corriente continua. Una corriente de 400 miliamperios fluye a través del mecánico. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el mecánico tenga dificultad para respirar? Directo, unos pocos segundos, un par de minutos. Pues contesta lo que te parezca más conveniente. Aquí tenemos la pregunta, lección 4, pregunta 5. Lección 4, pregunta 5. Un electricista que toca una línea de 230 voltios, corriente alterna, con una mano la corriente fluye a través de sus pies. Un electricista que toca una
un electricista que toca una línea de 230 voltios de corriente alterna con una mano, la corriente fluye a través de sus pies. ¿Cuál es la resistencia de la trayectoria a través del cuerpo del electricista? Repito, ¿cuál es la resistencia de la trayectoria a través del cuerpo del electricista? Pues lo averiguáis. Lección 4, pregunta 6. Un electricista toca una línea de 230 voltios, corriente alterna, con una mano. La corriente fluye a través de sus pies. ¿Cuál es la diferencia de voltaje a través del cuerpo del electricista? Pues también lo miráis y lo notáis. Pregunta 7 de la lección 4. Tener la siguiente información. Resistencia del electricista 850 ohmios. Voltaje 230 voltios, corriente alterna. Aplica la ley de Ohm para determinar la corriente que pasará a través de esta persona. Volvemos a lo de antes. Lo miráis con la fórmula y lo notáis. Lección 4, pregunta 8. Observa el gráfico del voltaje de corriente alterna. Una corriente de 270 mA fluye a través del electricista. ¿Cuánto tiempo tardará en convertirse en potencialmente mortal? Pues miráis en el gráfico y lo ponéis. Lo anotáis. Vamos con la lección 5 de este grupo y la primera pregunta. Un electricista está conectando una lámpara de 230 voltios bajo la lluvia. Por lo tanto, la resistencia de su cuerpo se reduce a la mitad. Es decir, si tuviera 1000, pues son 500. Por error, el electricista se electrocuta a través de una mano y las piernas. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de su cuerpo? Repito, por error, el electricista se electrocuta a través de una mano y las piernas. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de su cuerpo? Ojo, que hemos dicho que la resistencia del cuerpo, si está mojado, se reduce a la mitad. Lección 5, pregunta 2. Un mecánico lleva guantes de protección y está trabajando en un vehículo eléctrico con un voltaje de 450 voltios. Los guantes dan a cada mano una resistencia adicional de 500 kiloohmios. ¿Cuál es la corriente si el mecánico toca con una mano el alto voltaje positivo y con la otra el alto voltaje negativo? ¿Cuál es la corriente si el mecánico toca con una mano el alto voltaje positivo y con la otra el alto voltaje negativo? Redondea a 3 decimales. Lección 5, pregunta 3. Has finalizado esta lección. Puedes volver a la página web anterior. Pues se ha acabado aquí. Tened en cuenta que aquí hay un poco de cálculo, pero muy poquito, y un poco de saber gráficos. Espero que os vaya bien y lo tengáis prontito el estudio hecho. Curároslo. Pues muchas gracias y nos vemos en las respuestas.